Buenas tardes. A continuación daremos el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Anaí, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 5 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Esta semana, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal, ante la Federación, arribaron a Yucatán 12.675 vacunas contra el coronavirus, destinadas a continuar con la aplicación de las dosis a adultos mayores de 60 años en los municipios de Progreso, Tixcocop y Temozón, a partir de la próxima semana. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 211 pacientes en hospitales públicos, 28.658 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 33.039 casos. Hoy se detectaron 129 nuevos contagios de coronavirus, 83 en Mérida, 17 en Progreso, 4 en Tecash y en Tixcocop, 3 en Canacín y en Valladolid, 2 en Concal, Junucmá, Río Lagartos y Umam, y 1 en Sitzantum, Izamal, Oshkushkap, Panabá, Suquilá, Suma y Ticul. De los 33.039 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son los siguientes: Mérida con 20.403 contagios, Valladolid con 2.308, Tizimín con 1.074 casos, Ticul 873, Canacín 825, Progreso 814, Umán 795, Tecash 530, Motul 297, Peto 286, Temozón 249, Tinum 222, Junucmá 198, Chemash 193, Izamal 179, Buxot 149, Maxcanú 129, Espita 116, Acanqué 115 y San Felipe con 113. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son las siguientes: en la colonia Centro con 43 contagios, Ciudad Cauquel con 40, Juan Pablo II con 39, Pacaptún con 23, Fidel Velázquez con 17, San Vicente Oriente con 14, Francisco de Montejo con 13, Bojorques y Leandro Valle, cada colonia con 12 contagios, Pensiones 11, Francisco y Madero, Mulsay y Pedregales de Tanlún con 10, Chuburná de Hidalgo, Las Américas y Vergel con 9, Los Héroes y Yocalpetén con 8 y Polígono 108 y San Antonio Cagua con 7. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 20.392 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.840, en la zona oriente 5.475, en la zona centro 1.942, en la zona sur 2.772, en la zona poniente 4.363. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 9 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 44 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía, tabaquismo, hepatopatía. 6 residían en Mérida, 1 en Semul, 1 en Soncahuich, 1 en Jalachó y 1 en Peto, 1 en Sotuta, 1 en Tecash y 1 en Tixcocop. En total, son 3.532 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 638 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 211 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es todo el reporte, doctor. Gracias, doctora. Estaremos dando esta misma información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.